La depresión no es un botón que se prende y se apaga. Entonces, la depresión es multifactorial. ¿Por qué? Porque tiene una parte genética que se puede heredar, pero no como que un destino, sino hay una predisposición mayor o una vulnerabilidad. Como dice Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por eso Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Díaz y esto es No me creas, verifícalo. Y pues este es el video que estaba planeando sobre lo que es la depresión, pero me he estado dando cuenta que para poder hablar de la depresión y poder entenderla, realmente necesitamos primero saber qué es un pensamiento, qué es la mente, cómo funciona el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues voy a hablar generalidades y pues obviamente no me crean, verifíquenlo. No soy un experto en nada, simplemente soy un aprendiz más que me gusta comunicar lo que he venido aprendiendo desde el fallecimiento de mi hermano, también cómo he venido investigando, porque pues según yo pensaba y pues obviamente creía que lo que hacía era para ayudar a personas que quiero y que amo y pues terminé ayudándome a mí mismo. Pues me gustaría también crear una comunidad y pues espero que este video les haga bien. Y pues sin más preámbulo, los invito a que se suscriban si es que aún no se han suscrito, a que me regalen un like y si este video les causa, les genera valor, pues también compártanlo, siéntanse con esa libertad. Y pues antes que nada hay que saber cómo funcionamos. Tenemos extremidades, un tronco, una cabeza, obviamente un cerebro, sistema nervioso y una mente. Hay partes de nuestro cerebro que generan, por ejemplo, el sistema límbico, que genera lo que son las emociones, la corteza prefrontal, que es la que nos genera o la que nos ayuda a razonar y pensar lógicamente, la que nos da o la que nos dota de inteligencia. Y pues habiendo dicho esto, continuamos. Ahora también está lo que es la conciencia, pero ¿qué tipo de conciencia? Porque siempre nos dicen, es que tienes que ser consciente. ¿O por qué haces esto? ¿A poco no eres consciente? Bueno, pues hay que saber que la conciencia se divide en dos. Lo que es la conciencia externa, que es la que percibimos con la vista, con el olfato, con el gusto, con el oído, con el tacto y con otros sistemas. Entonces, la conciencia interna es la que nos dota de percibirnos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que vamos a llegar a actuar. Lamentablemente, esa conciencia interna no la tenemos desarrollada, no la hemos practicado en su totalidad, porque obviamente nos damos cuenta de lo que sentimos, obviamente nos damos cuenta de lo que pensamos y obviamente nos damos cuenta de cómo actuamos, pero siempre somos reactivos. No nos detenemos ante esas sensaciones no nos detenemos, así que reaccionamos. ¿Y por qué reaccionamos de esa forma? Bueno, pues porque así nos han educado, así nos han hecho creer que es la vida. Y con esto solamente hago una observación, no estoy haciendo ningún juicio de valor, ni tampoco estoy haciendo una crítica para demeritar la educación que nos brindan nuestros padres, porque pues, hacemos lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos. Y pues continuando, tenemos que el pensamiento se forma en base de la información, de los datos, de todo lo que estamos percibiendo desde que somos niños. Y pues, habiendo dicho esto, y esto son puras generalidades, simplemente hablo generalidades para poder después hablar sobre lo que es la depresión. Entonces, nos quedamos en que el pensamiento es información y pues dependiendo del valor o de la calidad de la información que tenemos es como vamos a vivir la vida. Nosotros vamos a filtrar lo que es la realidad por medio de nuestro sistema de creencias inculcado por la educación familiar. Por lo tanto, habiendo dicho esto, nosotros creemos que una persona educada es la persona que dice por favor, gracias, etcétera. Solamente que eso no es una educación, eso son normas de conducta y que igual son condicionadas y sin darnos cuenta. Nada más quiero dejarlo como una nota, ¿verdad? Nota de escritorio, que tanto las costumbres como las normas, la etiqueta, pues son condicionadas. Que de hecho realmente todo es condicionado acá. Casi nadie lo hace por conciencia, por convicción o por voluntad. Y pues también de eso me acabo de dar cuenta hace poco. Pues bueno, continuando. Entonces,
Nosotros vamos a filtrar la realidad o la vida desde nuestro sistema de creencias. Por eso, en alguna ocasión he dicho o he comentado que ustedes no han vivido lo que yo he vivido y yo no he vivido lo que ustedes han vivido en su forma, pero en el fondo ambos hemos sentido lo mismo, hemos experimentado lo mismo en el fondo. Tal vez no en el mismo nivel, no en la misma intensidad, pero hemos sentido tristeza, miedo, desolación, desamparo y pues un etcétera, 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 confusión, melancolía, también hemos sentido nostalgia, pero ¿por qué a distinta intensidad? Bueno, pues esto es debido al sistema de creencias, lo vuelvo a repetir, porque dependiendo de lo que nos han hecho creer desde niños, es como vamos a sentir a través de los pensamientos que generamos, porque si nosotros no conocemos algo, no podemos pensar en ese algo. Entonces, para poder sentir, necesariamente necesitamos conocer ese algo. Ejemplo, nosotros nacemos en México y tenemos una creencia sobre la muerte. Y si hubiéramos nacido en una parte, por ejemplo, en China, ellos tienen una creencia sobre la muerte. Si hubiéramos nacido en África, tendríamos una creencia diferente a la muerte. Podemos vivir un mismo acontecimiento, pero lo vamos a experimentar de una forma o le vamos a dar un sentido o un significado distinto dependiendo de cada persona. Por eso es lo que comento, o sea, no hemos vivido lo mismo, pero hemos sentido lo mismo. Es por eso que lo digo. Y no lo digo para minimizar, ni tampoco para demeritar, ni denostar lo que hemos vivido cada quien. O sea, ahora sí que cada caso es un caso. Cada quien siente a como hemos aprendido a sentir. Aunque hemos nacido en el mismo núcleo familiar, cada persona, cada individuo tiene su experiencia. Y pues bueno, habiendo dicho esto, quisiera empezar a hablar sobre lo que es la depresión. ¿Y por qué tomé la decisión de hacer este video? Bueno, porque es un tema tabú. La depresión es un tema tabú. De hecho, también es muy estigmatizado. No nos gusta ver a las personas tristes porque no sabemos qué hacer con esa tristeza. Queremos resolver todo porque pues así somos, así es el ser humano. Necesita darle un significado a todo lo que vive, un porqué. Así somos, así somos. Estamos diseñados así. Para empezar a hablar de la depresión, necesitamos conocer de dónde proviene esa palabra. Esa palabra proviene del latín deprecio, que significa oprimir, abatir o encogimiento. Y yo les pregunto, cuando vivimos estados depresivos, nos sentimos exactamente como lo que significa la palabra. Nos sentimos como que cualquier tarea, por más mínima que sea, nos pesa. De hecho, mentalmente nos estamos imaginando que ya estamos haciendo esa tarea. Sin embargo, pues nos cuesta mucho el hacerla, ¿verdad? Hasta lo más mínimo. Levantarnos de la cama, hacer la cama, bañarnos, concentrarnos, recordar cosas, etcétera. Ahorita vamos a ver en mayor profundidad los síntomas. Continuando con lo que es la depresión. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera a la depresión un trastorno mental común y multifactorial. ¿Qué significa esto? Común, que no distingue sexo, que no distingue edades, que no distingue nivel socioeconómico o cultural. Va a haber gente con una conciencia interna que las situaciones de vida le van a hacer lo que el viento le hizo a Juárez. Bueno, también no hay que caer en la trampa, ¿verdad? Porque pues se puede ver como fortaleza mental, pero pues ahora sí que por dentro, en apariencia se puede ver como fortaleza mental, pero pues nos podemos dar cuenta cómo esa persona se desarrolla en su ambiente. Realmente no se puede dejar de sentir, todos sentimos, pero otra cosa es ser insensible, pues sí hay que tener cuidado. Y pues la depresión es multifactorial. ¿Por qué? Porque tiene una parte genética, una parte psicológica y una parte social contextual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tiene una parte endógena, genética, una parte exógena o reactivo, social contextual, psicológica, pero que no son excluyentes, son interdependientes de hecho. Y pues
Ahora sí que el orden del producto no altera el resultado, no porque haya mencionado primero la parte genética, se puede heredar, pero no como que un destino, sino hay una predisposición mayor o una vulnerabilidad. Lo que va a generar o va a detonar el estado depresivo va a ser el entorno social y la parte psicológica, cómo vemos la vida, cómo la vivimos. Entonces, pues continuando, existen algunos tipos de depresión y que se pueden dividir en el trastorno depresivo mayor, distimia o trastorno depresivo persistente, trastorno ansioso depresivo, depresión atípica, trastorno afectivo estacional. También está la depresión postparto y la depresión, el trastorno disfórico premenstrual. A continuación, pues vamos a ver lo que son los síntomas. Y con esto que voy a hablar a continuación, pues realmente el pensamiento, si no lo tenemos realmente educado, pues ahora sí que, como dicen por ahí, nuestra mente es nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. Bueno, entonces continuando con los síntomas, en la depresión podemos sentir lo que es tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer, por las actividades habituales o todas las actividades, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado. ¿Les ha pasado que luego duermen demasiado y sin embargo cuando nos levantamos como si no hubiéramos descansado? Y falta de apetito, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, antojos de comida y aumento de peso, que es lo que yo comentaba cuando me enfermé de la diabetes, que por un suceso, una situación laboral, caí en estos estados. Ni siquiera me di cuenta que empecé a dejar de hacer cosas y las situaciones laborales, horas de trabajo, etcétera. Yo decía, no, es que dejé de hacer ejercicio porque tengo mucho trabajo. Pero no, simplemente sentía que iba a gastar mucha energía, inconscientemente, ¿verdad? Inconscientemente. Ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas. Pensamientos frecuentes o recurrentes sobre lo que es la muerte, pensamientos, problemas físicos de forma inexplicable como dolor de espalda o de cabeza. Y como les comentaba, la depresión no excluye edades. Así que los síntomas de depresión en niños y adolescentes son los siguientes. En los niños más pequeños, los síntomas de depresión pueden consistir en tristeza, irritabilidad, dependencia, preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela o bajo peso. En los adolescentes, los síntomas pueden comprender tristeza, irritabilidad, sentirse negativo e inútil, ira, bajo rendimiento escolar o poca asistencia a la escuela, sentirse incomprendido y extremadamente sensible, consumir drogas de uso recreativo o alcohol, comer o dormir demasiado, autolesionarse, perder el interés por las actividades y evitar interacción social. Así que pues hay que ser perspicaces, ¿verdad? Por eso es importante conocer estos temas, porque pues si no los conocemos, ¿cómo vamos a identificarlos? ¿Cómo vamos a observarlos en las personas o en nosotros mismos, ¿verdad? Porque como, no sé si lo mencioné al principio, pero como dice Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por eso muchas de las veces, o la mayoría de las veces, sin ser absolutistas, sentimos cosas en nuestro interior, pero somos incapaces de expresarlas. ¿Por qué? Porque no tenemos ese lenguaje. Y pienso yo que por eso es importante pues la lectura, o al menos hablar con personas distintas, ¿verdad? Para conocer también su forma de pensar y no estar encerrados solamente en un tipo de pensamiento cuadrado. La depresión también se da en adultos mayores
y no es una parte normal del envejecimiento y nunca debe tomarse a la ligera, pero lamentablemente la depresión a menudo no se diagnostica ni se trata en adultos mayores, quienes pueden sentir reticencia a buscar ayuda. Los síntomas de la depresión pueden ser diferentes o menos evidentes en los adultos mayores. Vamos a buscar la palabra reticencia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tienen una actitud más rejega al abrirse, ¿verdad? Al expresar sus sentimientos y pues nada más para que se den cuenta cómo afecta el sistema de creencias en nuestra forma de pensar. Entonces, las personas de esa generación vienen siendo los baby boomers. Bueno, y pues una característica de esa generación es de que pues no saben expresar sus emociones ni lo que sienten, ¿verdad? Sino que se las van guardando. Continuando con esto, los síntomas en adultos mayores dice que puede haber problemas de memoria o cambios en la personalidad, dolores físicos, fatiga, pérdida del apetito, problemas del sueño o pérdida del interés en el sexo y que no son resultado de una enfermedad ni de un medicamento. Querer quedarse en casa con frecuencia en lugar de salir a socializar o hacer cosas nuevas, pensamientos o sentimientos suicidios en los hombres mayores. Y pues ahora sí que con toda esta información, si ustedes se sienten que necesitan ayuda, por favor pídanla, acudan a quien más confianza le tengan o diríjanse a los teléfonos que van a aparecer en este momento aquí en la pantalla, ya sea que estén en México o en Estados Unidos. Les comentaba que vamos a hablar sobre lo que es la depresión exógena, pero yo creo que este tema es para otro video y pues hasta aquí llegamos. Esto es No Me Creas, Verifícalo. Y si te gustó este contenido, te invito a que me regales un like, a que te suscribas si no lo has hecho, y si este video te es de interés o genera valor, por favor, compártelo. Así que hasta la próxima. Chao, cuídense y cuídense bien.